Hola, bienvenidos, que Dios les bendiga en este día. Gracias a Dios le damos por otro día que nos permite poder vivir, poder disfrutar. Así que para empezar en este día, quiero compartirte lo que dice el Salmo 147:1. Dice así: alabar a Jehová porque es bueno, cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Los salmos son cánticos de alabanza. Y en esta mañana, en este día, queremos iniciar dándole alabanzas a nuestro Dios por sus bondades, que son nuevas cada día. Y nos ha sorprendido en este último tiempo cada vez más. Y quiero contar algunas de las gratitudes que tenemos para este día, para darle las gracias, para darle la honra a nuestro Dios. La primera viene de Antofagasta. Un varón adulto de 86 años, muy complicado, con muchos síntomas, la familia asustada porque pensaban que podía tener COVID. Entonces le hicieron el PCR y gracias a Dios salió negativo. No tiene nada. Le damos muchas gracias al Señor. Lo segundo viene de Santiago. Un varón adulto ya había entrado ahí al pabellón. Le habían limpiado sus venitas por un infarto que le había dado. Pero después hizo algunos desarreglos y vuelven a internarlo, vuelven ahí a llevarlo al pabellón, a hacerle una intervención, pero gracias al Señor está bien. Le damos gracias a Dios por esa vida que Él otorga, las oportunidades que Él da. Y la tercera viene de Serena. Tremendo lo que Dios hace. Este varón de 54 años llevó 2 meses en el hospital. Estaba en la UCI, pero muy grave, con COVID, estaba entubado y cada vez le daba menos esperanza de vida. Sabes que ha sido tremendo. Hasta le dijeron a la familia que hiciera los trámites para la funeraria. Pero gracias a Dios, una vez más el Señor nos ha sorprendido y él salió de alta y está recuperado. Y ahora viene ese el haber estado después del hospital, está ahí de a poquito, pasito a pasito, porque sabes que este COVID a algunas personas les deja secuelas, pero gracias a Dios, él de a poco va a ir tomando de nuevo el ritmo de su vida, y le damos gracias al Señor por permitir una vez más para que él pueda volver ahí a disfrutar con su familia. Así que quiero invitarte en este día a orar para que puedas presentar tu vida delante del Señor. Y queremos decirle al Señor muchas gracias. Gracias, Señor, por tener tanta misericordia. Muchas gracias por tener tanta compasión. Muchas gracias, Señor, por haber escuchado los ruegos, Señor. Muchas gracias. No hay palabras, Señor, para demostrar nuestra gratitud en esta hora. Estoy segura que muchos de los que están conectados, Señor, tienen gratitud en sus vidas. Y hay otros que están pasando por momentos de dificultad, momentos tristes, momentos angustiosos. Le ruego, Señor, que pueda estar con cada uno de ellos, Señor, sosteniéndolos en esta hora. Que su bendita mano, Señor, esté ahí para que no les deje solos, Señor. Que puedan sentir sus brazos, que puedan sentir su amor. Le doy gracias, Señor, en esta hora. Y le pedimos que el Espíritu Santo nos pueda hablar a través de su hermosa palabra. Muchas gracias por lo que haces en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora te invito a escuchar la palabra. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? En esta mañana, continuando con las reflexiones, estamos centrados en el libro de Romanos. Específicamente, hoy vamos a ver el capítulo número 8. Pero quiero contarles un poquito, antes de entrar en sí al tema, por qué nace esta reflexión. Bueno, durante la semana tuve un sueño, un corto sueño, en el cual Dios me mostraba que teníamos que, como iglesia, realizar 3 tareas. No me preguntes cuáles son, porque aún no sé cuáles. Sí, lo que me llamó mucho la atención fue que dentro de este sueño Dios me mostró una caja de zapatos. Y dentro de esa caja de zapatos había un metal alargado parecido a un lingote. Y en la punta de este lingote había una estrella. Y sabes que esto me llamó
como les decía, tremendamente la atención. No sé la verdad de qué se trataba. Pero me decía que ese lingote con esa estrella tenía que estar al frente de todo trabajo que tenemos que realizar dentro de la iglesia. Y comencé a pedirle al Espíritu Santo que me llevara a esto o poder interpretar esto. Y estuve leyendo el libro de Romanos desde el capítulo 6 al capítulo 10 en reiteradas oportunidades. Y en un momento de estas lecturas, Dios me llevó al capítulo 8, versículo 6. Y hoy justamente es lo que vamos a hablar. Pero para llegar a ese punto, primero vamos a revisar los versículos anteriores de este capítulo 8. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 8 de este capítulo. Y esta reflexión lleva por título Entregando nuestra mente al Espíritu. Y ahí comprendí el sueño. Ahí entendí lo que representaba ese lingote con esa estrella ahí en la punta. Así que vamos a dar lectura en esta mañana y vamos a ver cada uno de estos versículos hasta llegar al versículo 8. Dice así. Bueno, el libro de Romanos es considerado por algunos estudiosos como la constitución del creyente. Así que me gustaría desafiarte en esta mañana y decir, si tienes la oportunidad de leer este libro completo, son 16 capítulos, lo hagas. Y cada vez que vayas leyendo capítulos de este libro, pídele al Espíritu Santo que te traiga esa revelación, porque este libro es la base, amado, doctrinal de cada creyente. Vamos a dar lectura en esta mañana al capítulo 8, del versículo 1 al 8, como dijimos, desde la Biblia de las Américas. En primer lugar, la reflexión lleva por título Entregando nuestra mente al Espíritu. Y espíritu, de acuerdo al diccionario Strong, significa alma, significa disposición y también pensamiento. Daremos lectura entonces al versículo número 1. Dice así en el nombre del Señor. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, sabemos que este libro fue escrito por el apóstol Pablo. Y si nosotros vemos el capítulo anterior, el capítulo 7 del libro de Romanos, te vas a dar cuenta en la condición que termina Pablo ese capítulo. Ahí él expresa esa lucha que tiene él entre la carne y el espíritu. Incluso él dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque con la mente dice quiero servir al Señor, pero mi cuerpo me lleva a servir al pecado. Entonces una vez que Pablo cierra ese capítulo, inmediatamente pasa a este versículo y aquí muestra una esperanza. En este versículo Pablo dice, bueno, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, agrega, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Inmediatamente Pablo está diciendo que aquí la lucha que existe entre la carne y entre el Espíritu. Y te quiero decir algo en esta mañana. El creyente que no tiene una lucha con la carne no está experimentando la vida en el Espíritu. Te lo repito, el creyente que no tiene una lucha con la carne no está experimentando la vida en el Espíritu. Esto va a ser siempre. Aquí en la tierra nunca, amado, vamos a llegar a controlar la carne. Mira lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Mientras estemos aquí en la tierra, esta lucha va a ser constante. Y en la carne estamos hablando de muchas situaciones, pensamientos, amados, que te llevan a tomar ciertas decisiones, formas de actuar, formas de reaccionar. Así que aquí no existen, amados, los creyentes que ya tienen controlada la carne. Eso no es real. Mientras estemos aquí, vamos a sufrir estas luchas. Pero va a depender a quién tú más alimentas para que gane los rounds, porque vas a tener constantes rounds durante la vida como creyente. Eso es lo primero entonces.
Sigamos ahora el versículo 2 de este mismo capítulo 8 de Romanos. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, este versículo nos habla que hemos pasado de la ley del pecado y de la muerte, la cual nos controlaba, a ser guiados por la ley del Espíritu. Es decir, esto procede de Cristo. Ahora, ¿qué significa, amado, la ley de la muerte? Muerte en sí, de acuerdo a la Biblia, significa separación. Eso significa muerte, separación. La muerte física es la separación del espíritu y del alma del cuerpo. Es ahí donde entierran el cuerpo, ¿cierto?, de la persona, o nuestro cuerpo, o va a ser cremado. Entonces se separa el cuerpo y el alma y el espíritu vuelven al que lo dio. Y la muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Entonces la muerte en sí, cuando vuelvas a leer este concepto de muerte aquí, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos está hablando de vivir separados del Señor. Isaías 59, 1 y 2 dice así: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Versículo 2: pues vuestras iniquidades, dice, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlo. Entonces, muerte significa estar separado del Señor. ¿Motivado por qué? Por el pecado, como dice acá. El pecado es el que nos aleja del Señor. Continuemos. Romanos 8, versículo 3. Dice así: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Amados, nosotros no teníamos el poder para vivir de acuerdo a la ley. Porque la Escritura dice que el que incumplía un mandamiento se hacía culpable de todos ellos. Por más que el hombre tratara de colaborar, tarde o temprano iba a caer. Era totalmente imposible cumplir estos mandamientos. Entonces tuvo que entrar en escena nuestro Señor Jesucristo, para que Él cargara con la culpa de cada uno de nosotros. Y también para que Él cumpliera en su cuerpo la ley que nosotros no podíamos cumplir. Y tomar esa naturaleza humana, llevando sobre sus hombros el pecado de cada uno de nosotros en la cruz. Y de esta forma, Él destruyó el pecado por intermedio de su Hijo. Esta es la base, amado, nuestra. Nosotros tenemos que tener tanta claridad cuando hablamos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la muerte, lo que significa la muerte. ¿Sabes? Te voy a recomendar una película, a lo mejor ya no es tan nueva, pero se llama El Caso Cristo. Y ahí un doctor muestra las evidencias de la muerte del Señor Jesucristo. Todo lo que Él padeció ahí en la cruz. Y Él lo explica. Incluso si tú te vas al Salmo número 22, cuando el rey David está profetizando, porque prácticamente David, sin tener cercanía, no vivió en el mismo tiempo que el Mesías, él declara y describe cómo sería la muerte del Mesías. Ahí en el Salmo 22 también tú lo puedes encontrar. Entonces, cuando el Señor Jesucristo toma esta naturaleza humana, carga con todos nuestros pecados. Eso es lo que dice Pablo, y por eso él dice: bueno, estoy tranquilo, pero esta lucha siempre la voy a tener. Siempre va a estar conmigo. Siempre voy a tener esta batalla. Primera de Juan 5:18 dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ¿aquí qué podemos decir? Todos pecamos. El problema es cuando
el pecado se convierte en una práctica en tu vida. Aquí no está hablando que el cristiano no peca. Aquí está diciendo que sí peca. El problema es cuando esto se convierte en una costumbre o en un hábito. Eso es lo que nos está hablando acá. Existe una gran diferencia, amado, entre pecar y practicar el pecado. Además, no está diciendo acá que el pecado no es culpa del diablo. No, es que el diablo me engañó. No, es que el diablo esto. No, es que... No, amado, esto no es así. De acuerdo a la Escritura dice que el maligno no te toca. Pero acá está hablando no tanto del maligno para hacerte ese daño, sino que el maligno te está diciendo no te influencia para que tú no peques. Sino que cada uno dice que es seducido, tentado, y de lo que está en su interior se manifiesta en el pecado. Entonces, amado, cuando pecas, lo más importante es doblar tus rodillas delante del Señor, pedir perdón. Pero cuando ya esto es un hábito, cuando reiteradamente estás cayendo en la misma situación, preocúpate, porque algo está pasando contigo. Preocúpate. Por eso dice la Escritura ahí, que sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que, ojo, si estás practicando el pecado, creo que tienes que hacerte una pregunta ahí muy importante. Si estás cayendo reiteradamente en lo mismo. Continuamos. Y aquí es donde ya entramos al tema de esta mañana. Romanos 8:4 dice así: para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que era imposible cumplir por nuestra vieja naturaleza, porque como dijimos, todos pecamos, Dios proporcionó un camino a seguir. Y ese camino es el Espíritu. Ese camino es el Espíritu. Cuando te dejas ser guiado por el Espíritu. Hay cosas que humanamente no podemos hacer, amado, por más que nos esforcemos, por más que queramos hacerlo. Pero cuando permites que el bendito Espíritu Santo de Dios venga y comience a hacer esa transformación en tu vida, vas a realmente experimentar la vida de un verdadero creyente. Versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí este versículo nos desafía, y justamente esto tiene mucha relación con lo que les contaba del sueño. Aquí nos está diciendo dónde pones tu mente. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Este versículo nos está indicando o nos pregunta, a ver, ¿con quién tú te identificas? ¿O te identificas con tu vieja naturaleza o te identificas con el Espíritu? Si te identificas con tu vieja naturaleza, pondrás tus pensamientos en todo lo que antes hacías. Incluso llegarás a anhelar lo que antes hacías. Pero si pones tus pensamientos o te identificas con el Espíritu, tratarás de realizar todo lo que le agrada al Señor. Entonces, ¿con quién caminas en armonía? ¿Con tu vieja naturaleza, como dijimos? ¿O caminas en armonía con el Espíritu? Esto es importante, porque hoy tú te puedes preguntar en esta mañana con quién te estás identificando. No te estoy hablando, como dijimos, que nunca nos equivoquemos, sino te estoy hablando que hay que hacer un esfuerzo para agradarle al Señor. Hay que hacer un esfuerzo para agradarle al Señor por intermedio de la obra del Espíritu Santo. Versículo 6. Y esta es la respuesta ahí que el Señor me dio con respecto a ese sueño que le indicaba, eso que veía en esa caja de zapatos ahí, antes de comenzar esos 3 trabajos que Dios nos pide que tengamos que realizar. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Bueno, ya dijimos que la muerte es separación. Entonces nos está diciendo, la mente puesta en la carne es muerte. O sea, la mente puesta en la carne significa estar separados. Todos los que ponen
su mente en la carne o vieja naturaleza, están separados de Dios, ajenos a la voluntad de Dios. Mira lo que nos dice Efesios 2:12. Efesios 2:12 dice así: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esto describe la condición o la situación que viven todos aquellos que tienen su mente puesta en la vieja naturaleza. ¿Cuáles son los resultados, amado, de esto? Vivir como extranjeros ante Dios, no tener ciudadanía celestial. También se carecía de esperanza y no se contaba con la ayuda de Dios. En cambio, los que colocan su mente en el Espíritu, mira lo que nos trae: vida. ¿Y cuál es el objetivo principal? El objetivo principal de la vida es llegar a conocer a Dios, participar de la vida eterna, siendo levantados en la resurrección por el mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿qué diferencia entre vivir guiados por la vieja naturaleza y vivir guiados por el Espíritu de Dios? Romanos 8:11 dice así: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. ¡Qué glorioso, amado! Mira la esperanza que tenemos. Esta vida eterna, esta vida de resurrección en todos aquellos que ponen su mente para dejarse guiar por el bendito Espíritu Santo. ¿Y qué otra cosa nos da tener la mente? Dice que nos da paz. Paz en el hebreo, en el fondo, significa estar completos. Esto no indica ausencia de problemas, sino que en Dios estamos completos. En Dios estamos completos. Filipenses 4, del 6 al 7, dice así: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y nos dice cuáles son los pasos que tenemos que seguir para llevar nuestras peticiones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¡Qué extraordinario! Esa es la paz. Y dice que Él guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. ¿Y sabes de qué nos habla acá? Del nuevo pacto. Porque dice el Señor que el nuevo pacto ya no lo va a escribir en piedras, sino que el nuevo pacto será escrito en los corazones y en la mente de las personas. Y esto viene, amado, cuando tú le entregas la dirección al Espíritu Santo. Cuando permites y obligas a tu mente a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, el consejo del apóstol Pablo es: entrega las riendas de tu mente al Espíritu. Esto nos habla, amado, de dejarte guiar. Eso es lo que Dios me mostró en el sueño. Dios me decía que eso que veía ahí, ese lingote que veía ahí, que tenía una estrella en la punta, yo tenía que ponerlo delante de esas 3 tareas que tenemos que realizar. Y Dios me estaba diciendo: todo esto que van a hacer como iglesia, deja que el Espíritu los guíe. Deja que Él sea quien trabaje. Tú no hagas los planes ni los proyectos. Deja que Él te diga cómo. Y yo creo que esto es un desafío para todos nosotros como iglesia. Dios nos está diciendo: tu célula descansa en el Espíritu. Tus reuniones descansen en el Espíritu. Lo que tú haces descanse en el Espíritu. Y así, amado, vamos a poder tener esa paz que nos está hablando acá. Por eso nos dice ahí
en Filipenses, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, dice, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante del Señor. Entrega todo lo que tengas que entregar, no te afanes. Dice, mediante oración y súplica. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tú cuando haces esto, amado, cuando tú oras, cuando tú le suplicas y cuando le agradeces al Señor, Él está guardando tu fe. Él está guardando tu corazón. Él va a seguir ahí trabajando en ti. Él va a guardar tu mente. Tener tu mente guiada por el Espíritu de Dios realmente marcará el progreso, el desarrollo, el crecimiento del creyente. Recuerda que existen, de acuerdo a la Escritura, muchos tipos de mente. Aquí no estamos hablando de una mente transformada, una mente espiritual. También en la Escritura nos habla de la mente carnal, la mente corrompida, la mente vana, la mente entenebrecida, la mente cauterizada, la mente reprobada. Pero aquí Dios nos está diciendo, yo quiero que ustedes tengan una mente espiritual. Estamos ya casi terminando. Romanos 8:7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Otra versión dice que la vieja naturaleza es hostil con Dios. ¿Qué significa esto? Que la mente, cuando actúa puesta en la carne, es rival de Dios, es enemiga de Dios, tiene un sentimiento de oposición con Dios, polemiza con Dios, guerrea con Dios, cuestiona a Dios. Esa es una mente puesta en la carne. Pero la mente puesta en el Espíritu se sujeta al Señor. Versículo 8 dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por más que te esfuerces, si tu mente es guiada por lo que tu carne dice, nunca vas a agradar al Señor. Agradar significa complacer, contentar, alegrar. Así que en esta mañana, amado, de acuerdo al sueño que recibí, quiero desafiarnos como iglesia. Quiero hacer esto espiritualmente. Que todas las cosas que tú puedas tener ahí, quizás no físicas, que hoy puedas traer a tu mente, las puedas ordenar y ponerlas delante de ti. Tu familia, la dirección de tu trabajo, todo lo que tú haces. Y además, esas 3 tareas que el Señor me decía que nos va a dar. Esas 3 tareas que me ponía delante ahí, que la verdad estoy muy expectante, no sé de qué se trata, pero sí sé lo que tengo que hacer cuando esas tareas sean reveladas. Y te voy a pedir que pongas ahí espiritualmente delante de ti todo lo que está delante de ti, tu diario vivir, tu situación familiar, situaciones laborales, tu situación espiritual, todo lo que tengas, y le entregues las riendas al Espíritu Santo de todo eso que está ahí. Y deja de luchar. Y como dice la Escritura, oración, súplica y acciones de gracia. Y Dios guardará tu mente. Dios guardará en paz tu mente. Así que en esta mañana, en primer lugar, el llamado es a la iglesia. En primer lugar, es decirte, hermano, descansa. Aquieta tu mente. Entrégasela al Espíritu del Señor. Y que Él pueda obrar poderosamente en ti para que ya no sigas agobiado con las situaciones que te afectan. Recuerda que una de las definiciones de mente también es alma, de acuerdo al significado Strong. Pensamiento. Tu alma, amado, puede estar complicada, afligida por alguna situación. Vamos, entrégala. También la disposición, nos habla que también es disposición. Entrega tu disposición al Espíritu Santo y deja que Él obre. También habla que es pensamiento. Entrega tus pensamientos. Y así como Dios nos mostraba en esa cajita ahí, que nos mostraba ese lingote, que delante había una estrella y me decía, esto lo van a tener que colocar primero, antes de cualquier cosa. Yo te digo, en esta mañana, haz tú lo mismo ahí en el hogar. Espiritualmente, ahí toma ese lingote espiritual y ponele delante de todas las actividades que tú realizas a diario. Renuncia a toda situación y todos los esfuerzos que tú has hecho humanamente por conseguirlo
y deja que Él te guíe. Permíteme orar en este día. Padre, te doy muchas gracias por este sueño, Señor, porque usted nos trae claridad, cómo debemos guiarnos, a quién debemos seguir, qué voz debemos oír. Gracias, Señor, porque en su infinito amor y misericordia usted nos muestra las cosas. Así como nos mostró esto, Señor, que de esta forma que estamos trabajando por internet, antes que la pandemia, Señor, existiera, usted ya nos dijo que de diferentes casas iban a salir, Señor, como redes, iban a estar comunicadas unas con otras. No supimos en ese momento de qué se trataba, pero hoy lo hemos visto en el tiempo. De la misma forma, Señor, no sé, Señor, cuáles son esas tareas que usted va a entregar a la iglesia, pero hoy quiero decir, Señor, delante de esta nube de testigos que están acá, Señor, que están conectados, que escucharemos la voz de tu Espíritu para dejarnos guiar por Él, y Él será el protagonista de toda esta historia que usted tiene por delante. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y oro ahí, Padre, por todos los que hoy dicen, sí, yo pongo toda mi vida, toda mi situación aquí delante de mí, pero primeramente, guiando y tirando todo esto, entrego mi mente a la voluntad del Espíritu, quien sea quien guíe de aquí en adelante mi vida espiritual, mi vida familiar, mi vida laboral. Todo, Señor, en mi vida sea guiado por el bendito Espíritu Santo de Dios. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque usted nos trae sueños, Señor, y esto sabemos que los vamos a ver confirmados, Señor, ahora en el tiempo. También oro, Señor, en esta mañana por todos aquellos que aún no te tienen en tu corazón, por todos aquellos que no tienen esta esperanza y que por más que luchen, Señor, por seguirte en las fuerzas de su carne, no pueden, porque la carne se opone. En el nombre de Jesús. Mira, y voy a hacer un llamado en esta mañana. Si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, si tú aún no le has recibido, si tú no puedes decir, yo quiero servir a Cristo, pero te cuesta, voy a pedir que repitas esta oración. Cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a pedirle a la iglesia que también pueda orar. Repite después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado alejado de usted. Le pido perdón por todos mis pecados. Le recibo en este día y le declaro como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Escritura nos dice que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando le abres tu corazón y le confiesas, el Espíritu Santo viene a hacer morada en ti. Y ya no estarás solo. Va a haber una pugna, va a haber una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Fortalece el Espíritu para que el vencedor sea el Espíritu Santo en tu vida. Eso quería compartirles en esta mañana y una vez más, recomendarles, lean el libro de Romanos. Que tengan una muy bendecida semana.